palabra de Dios en Lucas capítulo 14, del verso 25 al 33. Le puse por título a este mensaje, El Rey Constructor. Muy bien, multimedia ahí como elabora. Dice el pasaje de la siguiente manera: como grandes multitudes lo seguían, Jesús se volvió a ellos y les dijo: si alguno viene a mí y no renuncia a su padre y a su madre, ni a su mujer y sus hijos, ni a sus hermanos y hermanas, y ni siquiera a su propia vida, no puede ser mi discípulo. Y el que no toma su cruz y me sigue, no puede ser mi discípulo. Porque ¿quién de ustedes que quiera levantar una torre no se sienta primero a calcular los costos para ver si tiene todo lo que necesita para terminarla? No sea que después de haber puesto los cimientos se da cuenta de que no puede terminarla y todos los que lo sepan comiencen a burlarse de él. Y digan: este hombre comenzó a construir y no pudo terminar. ¿O qué rey que marcha a la guerra contra otro rey no se sienta primero a calcular si puede hacerle frente con 10.000 soldados al que viene a atacarlos con 20.000? Si no puede hacerle frente, envía una embajada al otro rey cuando está todavía lejos y le propone condiciones de paz. Así también cualquiera de ustedes que no renuncia a todo lo que tiene, no puede ser mi discípulo. Y quería que pudiéramos juntos ver qué es ser un verdadero discípulo del Señor. El Señor Jesús buscó referencias muy puntuales para graficar lo que significa ser un verdadero seguidor de Él. Alguno podría pensar que ser un discípulo de Jesús es haber hecho una oración, asistir a las reuniones de la iglesia, aportar económicamente para obras de bien. Todas esas cosas son buenas, están bien, pero son solo el principio. El Señor Jesús habla de renunciamiento, de estar dispuestos a dejarlo todo para que Él sea lo primero en nuestras vidas, nuestro primer amor. Él habla de tomar una decisión diaria, de tomar nuestra cruz cada día para seguirle. Tomar la cruz cada día es una elección, no es algo que te tocó. Muchas personas dicen, bueno, esta enfermedad es mi cruz. No, esa enfermedad es tu enfermedad. Mi suegra es la cruz. No, es tu suegra la que te tocó, elegiste a tu esposa la que te tocó. La cruz es una elección, uno elige tomarla. Y la cruz en el tiempo de Jesús lo único que representaba era la muerte. Alguien elige morir para vivir para Jesús. Y para profundizar esta enseñanza de Jesús a sus seguidores, Él elige estas dos figuras, un constructor y un rey. Y me pregunté, ¿por qué no eligió un pastor cuidando ovejas, un sembrador esparciendo semillas, un carpintero tallando algo de madera? ¿Por qué eligió un constructor y un rey cuando nada de la boca de Jesús fue soltado al azar? Así que dije, tiene que haber algo escondido en esta elección. Y decidí investigar un poco al respecto de esto. En primer lugar, menciona a alguien que quiere construir una torre, a quien voy a designar como el constructor. Y no puede ser este alguien que empiece del llano, de cero. Porque acá es alguien que por lo menos tiene un terreno donde construir. Después tendrá que sacar cuentas si le va a dar el cuero para terminar la construcción, pero por lo menos tiene como para empezar. Así que de movida es alguien que tiene potencial. Y en segundo lugar menciona a un rey. Alguien que tiene un reino, tiene súbditos, tiene autoridad y un ejército a su disposición. Así que tampoco es alguien que comienza
desde el llano, sino que más bien es alguien que tiene una gran base. Este rey necesita mucha sabiduría, pues se le avecina una circunstancia muy difícil de resolver. La misma pudiera costarle todo lo que tiene, incluso hasta su propia vida. Así que luego pensé que estos ejemplos que el Señor nos dio bien pudieran ser porque estos dos oficios nos terminan involucrando a todos. Porque ¿quién de nosotros no quisiera construir algo? ¿Quién no quiere construir una casa, un hogar, una familia, un negocio, un ministerio? Todos los hijos de Dios tenemos algo que deseamos construir. Y en segundo lugar, todos los hijos de Dios hemos sido llamados para reinar y gobernar. Ya desde los inicios mismos de la creación, eso estuvo en el corazón de Dios. Génesis 1:28 dice, luego Dios los bendijo con las siguientes palabras: sean fructíferos y multiplíquense, llenen la tierra y gobiernen sobre ella. Reinen sobre los peces del mar, las aves de los cielos y todos los animales que corren por el suelo. Fuimos llamados por Dios para gobernar. El problema es que la mayoría de las veces las personas se quieren poner a gobernar y a ejercer autoridad que les ha sido delegada legítimamente, pero sin antes haber sido fructíferos ni haber producido multiplicación. Y uno tiene que ser fructífero, tiene que multiplicar y después ponerse a gobernar. En las cosas espirituales siempre hay un orden que debe ser respetado. El apóstol Pedro decía en su primera carta, en el capítulo 2, mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Y aquí el problema es cuando nosotros no somos conscientes de la elección que hemos recibido, de que hemos sido elegidos por Él. Él nos escogió desde antes de la fundación del mundo. De la misma manera, Él nos ha llamado y nos llamó para ser sus hijos, para vivir una vida de sacerdocio y de la responsabilidad que eso implica, porque nosotros hemos sido mandados a anunciar su mensaje a todo el mundo. Así que, pensando en el constructor y en el rey, dije, tengo que ir a la Biblia a buscar un constructor y un rey. Y el constructor es el más emblemático, es el constructor por excelencia en las Escrituras, es Nehemías, que con toda su experiencia a cuestas reconstruyó las murallas de Jerusalén y reconstruyó todo el orden eclesiástico. Y cuando uno piensa en un rey, lo primero que piensa, por lo menos yo, es en David. Así que digo, lo voy a ir a buscar a David. Y lo fui a buscar y David me dijo, me tenés podrido otra vez vos. Hace 2 semanas me sentaste ahí para charlar conmigo. Anda a buscar otro. Así que le di la razón y me fui a buscar a Josías. Y le dije, José, ¿venís conmigo a la iglesia? Sí, me dijo. Así que quiero hablar de Nehemías, el constructor, y de Josías, el rey. Cuando nosotros buscamos la historia de Nehemías, de su vida personal, vamos a encontrar muy pocas referencias. Lo único que sabemos es que es un judío que nació en el exilio. Jerusalén y todo Israel fue invadido por Babilonia con Nabucodonosor, se llevaron deportados a las familias reales, a mucha gente hasta Babilonia, pasaron muchos años. Nehemías nace en el exilio. En un determinado momento sube Ciro al trono y el primer decreto que hace, movido por Dios para que se cumpliera la palabra dada por el profeta Jeremías, es que todos los judíos que lo deseen podían regresar
a su tierra. Así que muchos regresaron, pero no la familia de Nehemías. Ellos se quedaron allí en Persia. Y Nehemías nació en aquel lugar. Su familia tiene que haber sido una familia influyente, porque Nehemías alcanzó un cargo que era sumamente delicado. Él llegó a ser el copero del rey Artajerjes. En aquel entonces, la manera más fácil de matar a los reyes era envenenarlos, en la comida, en la bebida. Así que la función del copero era, nosotros decimos el copero, pero en realidad el encargado de toda la comida del rey. Él se encargaba de quién la preparaba, cómo la preparaban, y después probaba la comida antes que comiera el rey. Así que constantemente arriesgaba su vida por su rey. Para el rey tenía que ser la persona de máxima confianza. Yo pienso que era como el director del servicio secreto del rey. Porque si alguien lo coimeaba o algo, chao. Así que tenía un cargo muy, muy importante. Y su puesto no solo le daba reconocimiento, le daba estima, también lo hacía vivir en el palacio, entre medio de los lujos del palacio. Sin embargo, Nehemías nunca se olvidó de su pueblo, nunca se olvidó de sus orígenes, ni de su tierra. Y en un determinado momento él se entera de lo mal que lo estaban pasando en aquel lugar. Y oró, ayunó y buscó una alternativa de cambio para su pueblo. Después lo vamos a leer, usted puede leerlo. Para entender bien este mensaje tiene que llegar a su casa y leer el libro de Nehemías. Tarea para el hogar. Pero en un determinado momento Nehemías se sienta delante del rey y el rey tenía tanto respeto y tanta estima por él que no solo le dio permiso para regresar, sino también le dio guardas, le dio una escolta, le dio un salvoconducto, le dio cartas, le dio autoridad, lo nombró gobernador y le proveyó de recursos económicos para que emprendiera el trabajo en Jerusalén. Así que lo primero que quise averiguar es cómo era el corazón de este constructor, que fue un reconstructor material y espiritual, que se dejó utilizar por Dios para llevar adelante una obra imponente, sumamente necesaria, muy difícil, con mucha oposición, y que él llevó a cabo en un tiempo récord. Quiero leerte Nehemías capítulo 1, a partir del 4 en adelante. Dice, cuando oí esto, él oyó el informe de cómo estaba la gente allí en Jerusalén, y dice, cuando oí esto, me senté a llorar. De hecho, durante varios días estuve de duelo, ayuné y oré al Dios de los cielos. Y dije, oh Señor, Dios del cielo, Dios grande y temible, que cumples tu pacto de amor inagotable con los que te aman y obedecen tus mandatos. Escucha mi oración, mírame y verás que oro día y noche por tu pueblo Israel. Confieso que hemos pecado contra ti, es cierto, incluso mi propia familia y yo hemos pecado. Hemos pecado terriblemente al no haber obedecido los mandatos, los decretos y las ordenanzas que nos diste por medio de tu siervo Moisés. Te suplico que recuerdes lo que dijiste a tu siervo Moisés. Si me son infieles, los dispersaré entre las naciones. Pero si se vuelven a mí y obedecen mis mandatos y viven conforme a ellos, entonces, aunque se encuentren desterrados en los extremos más lejanos de la tierra, yo los volveré a traer al lugar que elegí para que mi nombre sea honrado. El pueblo que rescataste con tu gran poder y mano fuerte es tu siervo, oh Señor. Te suplico que oigas mi oración. Escucha las oraciones de aquellos quienes nos deleitamos en darte honra. Te suplico que hoy me concedas éxito y hagas que el rey me dé su favor. Pon en su corazón el deseo de ser bondadoso conmigo. En esos días yo era el copero del rey.
Así era el corazón y la personalidad de este gran constructor. Él tenía empatía ante el sufrimiento del otro. Tenía compromiso con su propio pueblo, responsabilidad con la tarea que desempeñaba. Él supo tener paciencia para esperar el momento oportuno. Tuvo planificación. Fue todo un estratega y tuvo mucha determinación, ya que ninguna adversidad, y fueron muchas, lo detuvieron. Y fue sumamente efectivos. El relato bíblico lo sitúa a Nehemías en plena función de copero, con una vida acomodada, sin mayores sobresaltos, hasta que de pronto se cruza con unos judíos que habían llegado hasta Susa, la capital del imperio, y él les preguntó: che, los muchachos allá en Jerusalén, ¿cómo están? Y ellos le dijeron, como los hinchas de River, no, terrible. Sí, como los de Boca, me dice Luisito. Terrible están. Mal. Muy mal. Dice, la ciudad santa está destruida. La gente está empobrecida, en angustia, indefensos. Las murallas de la ciudad están derribadas. Las puertas están quemadas por el fuego. Y lo único que se vive allí es dolor y sufrimiento. Lo primero que tiene el corazón de este constructor es empatía. Porque él hizo suyo el dolor y el sufrimiento de sus hermanos. Lo que ellos estaban viviendo le pesó en el corazón. Hizo su vivencia todo aquello. Él vivía en la capital del imperio, estaba entre los lujos del palacio, pero de pronto pudo visualizar las murallas derribadas de la ciudad santa, las puertas quemadas, y él se entristeció hasta el extremo. Él tuvo compromiso porque no solo fue entristecerse con las desgracias ajenas. Él tomó un compromiso ante aquella circunstancia. Dice que se sentó, se detuvo, dejó de hacer lo que estaba haciendo, paró su vida y se puso a llorar. El llanto es la manifestación externa de un dolor muy interno, muy profundo. Él hizo duelo por varios días. Ayunó, oró al Dios de los cielos. Y pensaba, ¿cuánto hace que nosotros no nos detenemos, no lloramos, no ayunamos ante el sufrimiento de otros hijos del pueblo de Dios? ¿Cuánto hace que no nos conmovemos por el dolor ajeno? El corazón de este constructor se comprometió con lo que estaba escuchando y no se quedó en un solo lamento. Él tomó una parte activa en buscar una solución y él asumió responsabilidades. Los hijos de Dios tenemos una maestría en repartir culpas a los demás. Ya desde el jardín del Edén en adelante, cuando Dios le dijo a Adán, ¿qué has hecho? Adán dijo, fue la mujer que me diste. La mujer dijo, fue la serpiente. Siempre otro. Siempre alguien más tiene la culpa. Pero eso no fue la actitud del corazón de este constructor. Él no tomó esa postura. Lo primero que hizo fue asumir su responsabilidad, la de su familia, la de su pueblo. Él la reconoció y pidió perdón. Él dijo, todo lo que le pasa al pueblo es nuestra exclusiva responsabilidad. Nosotros abandonamos tus mandamientos, nosotros descuidamos tus decretos. Fuimos nosotros los que desobedecimos y nos alejamos. El corazón de este constructor estaba lleno de amor por sus parientes, por sus hermanos, por la ciudad santa. No hay ningún registro de que Nehemías haya estado antes en Jerusalén. Probablemente nunca había estado, no la conocía.
pero amaba la ciudad que Dios había elegido. Él oraba día y noche por ese pueblo y él amaba la palabra de Dios. Él conocía sus promesas y por tener ese conocimiento de las promesas de Dios, pudo reclamárselas. Él dijo, nosotros hicimos esto y aquello, te desobedecimos y así nos va. Pero tú dijiste, le dijo Nehemías a Dios, pero tú dijiste que si nos volvíamos a ti, que si te obedecíamos, por más lejos que estuviéramos, por más lejos, aún en los extremos de la tierra, tú nos traerías para morar y engrandecer tu nombre en la tierra que tú elegiste. El corazón de este constructor tuvo paciencia. Él era un constructor sabio. El constructor sabio sabe esperar el momento. Nehemías escuchó la situación y como ya vimos, se conmovió hasta lo más extremo, lo más profundo de su corazón. Pero se tomó tiempo para buscar a Dios, para orar. Él no salió corriendo a contarle al rey. Buscó otros compañeros que lo acompañaran en oración. ¿Dónde está eso? Bueno, tienes que lea. Capítulo 1, capítulo 2 de Nehemías. Él era el copero del rey, así que siempre estaba cerca del rey. Sin embargo, desde que recibió la noticia hasta que se lo contó, pasaron 4 meses. Él se preparó en oración, buscó otros que lo apoyaran también compartiendo su carga. Preparó un ámbito espiritual hasta que finalmente desnudó su corazón delante del rey, a expensas de que eso pudiera costarle su propia vida. Qué tremendo que es saber esperar. Es algo difícil, pero tan necesario. Y en este aspecto siempre me conmueve pensar en Jacob. Jacob tenía un montón de hijos. El anteúltimo era el que él más amaba, le había hecho una túnica de colores. Usted conoce la historia, se llamaba José. Era medio alcahuete porque alcahueteaba a los hermanos que se portaban mal, los hermanos no se lo bancaban. Y en un momento lo vendieron como esclavo para Egipto. Pero tomaron su túnica de colores, mataron a un animal, la mancharon con sangre y se la llevaron a su papá para decirle que su hijo había muerto. 22 años más tarde, esos mismos hijos se pararon frente a su padre para decirle, tu hijo José vive. 22 años. Dice Génesis 45, 26, que el espíritu de Jacob se conmovió porque no podía creer lo que sus hijos le estaban diciendo. Pero cuando vio todos los carruajes y todo lo que José había mandado de Egipto para buscarlo, cobró ánimo y dijo, mi hijo vive. Y Jacob no salió corriendo a Egipto. Él se tomó tiempo para subir hasta un monte en Berseba y preguntarle a Dios si debía ir a Egipto. Y el Señor le dijo que vaya y que su hijo cerraría sus ojos cuando él muriera. 22 años creyendo que su hijo estaba muerto. De pronto, tu hijo está vivo. Yo saldría corriendo. Él tuvo tiempo para buscar a Dios. Nehemías supo esperar. Se preparó, buscó otros que lo acompañaran en oración y buscó el momento oportuno para hablar con el rey. ¿Y saben cuándo lo hizo? Cuando estaba la reina a su lado. Y yo creo que fue estratégico, porque las mujeres son más sentimentalistas. Él iba a decir, estoy sufriendo por mi pueblo. Y el rey capaz que decía, ¿a mí qué me importa?
Pero yo me imagino a la reina conmovida. Él supo esperar y buscar el momento oportuno. Un constructor con el corazón de Nehemías es alguien que tiene planificación. Porque cuando Nehemías le contó todo su pesar y su dolor a su rey, el rey le preguntó, ¿y qué es lo que querés? ¿Qué me estás pidiendo? ¿Y cuánto va a durar tu viaje? Y sabe que eso no lo tomó por sorpresa. Él ya lo tenía todo pensado. Cuando el rey le dijo, ¿qué es lo que me estás pidiendo? Y necesito esto, aquello otro. Necesito permiso, cartas, salvoconducto, madera. Todo tenía todo pensado. O sea, ¿y qué es lo que pedí? Sacó la lista de todo lo que necesitaba. Hay un pastor fallecido ya, un hombre grande, llamado Omar Cabrera, que es fundador de la iglesia Visión de Futuro en Capital Federal, que él solía contar que en algún momento a través de unos contactos pudo estar con el reverendo Robert Schuller, que era el fundador de la iglesia Catedral de Cristal en California. Uno de esos telepastores, ¿cómo se dice? Bueno, esos pastores que salían en la tele, millonario, y ayudaba a mucha gente, muchos ministerios. Así que el pastor Cabrera tuvo la posibilidad de estar frente a él, se entrevistaron, le contó de su iglesia, de su ministerio, su proyecto, de esto, que el otro, y dice que el pastor Schuller sacó su billetera y le dijo, te voy a apoyar, ¿cuánto necesitas? Y él dijo, bueno, no sé, tengo que pensarlo, voy a sacar cuentas. Y concretaron otra próxima reunión, la cual nunca se concretó. Y él dice, no supe aprovechar esa oportunidad porque no estaba listo. Así que yo por las dudas, si alguien viene y me dice, te presto $1.000.000, yo le puedo decir qué voy a hacer, cómo lo voy a gastar, cuándo se lo voy a devolver. Y si me ofrecen 5, también lo tengo pensado y hasta 10 tengo pensado. Así que nadie me va a agarrar desprevenido. Un buen constructor es alguien que tiene planificación. Nehemías tenía determinación. Él hizo un viaje larguísimo desde Susa hasta Jerusalén con un solo propósito: reconstruir los muros de la ciudad de Jerusalén. Todo lo demás que pudiera hacer, bienvenido, pero él iba por la reconstrucción de los muros. Los muros le daban seguridad a una ciudad, le daban identidad, la posibilidad de progresar, de organizar su vida espiritual. Ya no iba a seguir siendo un lugar de paso. ¿Sabe que donde yo me crié, hacia unas pocas cuadras, había un lugar que era un baldío, pero gigante así, nosotros le decíamos el campito, y ahí jugábamos a la pelota. Y era un paso que había para otro barrio, que siempre teníamos alguna rivalidad con el otro barrio. Pero era el lugar de paso, porque no había nada. Ahora no se puede pasar, porque hay muchas murallas, lleno de casas. Casas que tienen su propia identidad, su propia familia. Las murallas derribadas hacían que Jerusalén sea un lugar de paso, un lugar abandonado, lleno de ruinas. Y Nehemías sabía que las murallas le devolverían la identidad de una vida, de una verdadera ciudad. Y él tuvo que enfrentarse con muchos obstáculos, pero había uno que era el que más le dolía. Sus principales adversarios eran sus medios hermanos. Aquellos que habían quedado después de la deportación y se habían casado con pueblos vecinos y habían formado familias mixtas. Y allí nace la famosa rivalidad entre judíos y samaritanos que nosotros leemos y estudiamos en el tiempo de Jesús. Y hay muchos personajes que promueven una gran oposición a la reconstrucción, fomentan un complot, tienen palabras despectivas.
Ellos decían, ¿qué quieren hacer estos débiles judíos? ¿Es que acaso van a resurgir del polvo? Decía, cuando levanten alguna muralla, una zorra se va a parar arriba y se van a caer. Pero nada detenía a Nehemías. Así que ellos traman un plan para hacerle mal y lo citan en un determinado lugar para que vaya a reunirse con ellos. Un lugar alejado, desprotegido, y lo convocan para una reunión. Y Nehemías le da esta respuesta, Nehemías capítulo 6, verso 3. Tenías que leer el 1, el 2, bueno, ahora tenés que leer el 3, el 4, el 5 y el 6 para llegar a esto. Y Nehemías le responde esto. Así que envié unos mensajeros a decirle, estoy ocupado en una gran obra y no puedo ir. Si bajara yo a reunirme con ustedes, la obra se vería interrumpida. Estoy ocupado, dijo Nehemías, porque él sabía que la obra era importante. No puedo detenerme. Jesús dijo, hasta ahora mi Padre trabaja y yo trabajo. Él tenía una dimensión real de lo que significaba esa obra. Un constructor sabe la obra a la que fue llamado. Un verdadero discípulo de Jesús entiende que fue llamado a ir hasta los confines de la tierra para anunciar el reino de Dios. Él dijo, no puedo ir. Estaba enfocado, no podía detenerse en otros asuntos, porque su tarea era prioridad. El corazón de un constructor tiene efectividad. Desde que Ciro había decretado que los judíos podían volver, habían pasado más de 50 años. Y todos los que volvieron quisieron reconstruir aquellas murallas. Lo hicieron en parte, las volvieron a derribar, no pudieron nunca concretarlas. Pero desde que Nehemías llegó y se puso a trabajar, dice Nehemías capítulo 6, tenés que seguir leyendo el capítulo 6, 15 al 16, dice, así que el 2 de octubre, a los 52 días después de comenzar la obra, se terminó la muralla. Cuando se enteraron nuestros enemigos y las naciones vecinas, se sintieron aterrorizados y humillados. Se dieron cuenta de que esta obra se había realizado con la ayuda de nuestro Dios. Cuando Dios está en el asunto, cuando un constructor deja que Dios sea el que dirija todas sus cosas, la efectividad se vuelve un milagro. Y lo que no se pudo hacer en más de 50 años, Él lo logró solo en 52 días. Y yo quisiera preguntarte, ¿qué estás intentando construir? ¿Qué estás intentando alcanzar, reconstruir? Y llevas años y años procurando y aún no lo has logrado. ¿Qué estás queriendo construir? Quiero decirte que nosotros creemos en un Dios que en 52 días puede hacerte alcanzar lo que no pudiste alcanzar en años. Y ahora me voy al rey Josías. Ya que David me menospreció, me voy con Josías. Su historia nosotros la encontramos en el segundo libro de Reyes, capítulo 22, 23, en segunda de Crónicas, 34, 35. Fue el rey más joven del pueblo de Dios. ¿Alguno sabe cuántos años tenía Josías cuando comenzó a reinar? 8 años. Mocoso. 8 años. Su padre Amón había sido asesinado y tanto su abuelo como su padre fueron muy malos reyes.
Hicieron todo lo malo delante de los ojos de Dios. Pero Josías, con toda su juventud a cuestas, decidió buscar y honrar al Dios de los cielos. Y él reinó desde Jerusalén durante 31 años. Y se lo recuerda como un rey justo y piadoso. A los 18 años de su reinado, él decidió mandar a reconstruir el templo de Dios. Están festejando un cumpleaños ahí. En la reconstrucción del templo encontraron el libro de la ley. Lo hicieron leer, lo hizo leer delante de todo el pueblo. E hizo un llamado a un tiempo de arrepentimiento nacional. Y con ello comenzó la que la historia conoce como la reforma de Josías. El templo fue limpiado de todos los objetos de adoración pagana. Se demolieron los lugares de prostitución que se habían construido dentro del mismo templo. Y en todo el país se derribaron los lugares altos de adoración a los ídolos. Se volvió a celebrar la Pascua, la cual no se celebraba desde los tiempos de los jueces. Y dice la palabra de Dios en 2 de Reyes, capítulo 23, que ni antes ni después de Josías hubo otro rey que como él se volviera al Señor de todo su corazón, con toda el alma, con todas sus fuerzas, siguiendo en todo la ley de Moisés. 8 años. Usted que es un estudioso sabrá que el primer rey fue Saúl. Saúl, muy bien. Después le siguió David. Después de David, muy bien, ¿cómo venimos? Y después Salomón, el hijo, muy bien. ¿Quién fue el? Muy bien, Julio, es un teólogo. Denle un aplauso a Julio. Que él sabía que se llamaba Roboam, pero como es humilde, no lo quiso decir. Y Roboam metió la pata. Porque el pueblo vino a pedir que bajara los impuestos y cosas, y este lo subió. Y el pueblo se dividió en dos, para nunca más volverse a unir. Y desde los que reinaron en Judá pasaron 16 reyes, hasta que llegó Josías. Uno hizo lo malo, el otro hizo peor, el otro peor. Su bisabuelo, su abuelo, su padre, reyes malos, viviendo fuera de la voluntad de Dios. Y este mocoso de 8 años, él dijo, yo no voy a ser como ellos. Yo voy a buscar honrar a Dios. Dice el libro de Proverbios que el principio de la sabiduría es el temor a Dios. Y sin lugar a dudas, Josías fue alguien que temía a Dios, que amaba a Dios. Y el corazón de este rey fue un corazón que no buscó excusas. Él pudo haberse mantenido en que su abuelo, su padre fueron malos y hacer las cosas malas delante de Dios. Sin embargo, él decidió pagar un precio muy alto por buscar la santidad, sin importar lo que tenía que derribar y lo que tenía que arrancar. Fue alguien sin excusas. Sus antecesores habían sido un desastre y él tenía todas las posibilidades de excusarse. Sin embargo, no lo hizo. Él pudo haberse quejado por lo que le tocaba vivir. Con 8 años, sus compañeros estaban jugando a la Play en la casa y él estaba en reuniones de gabinete de Estado resolviendo cuestiones del país. No buscó excusas. Él llevó a toda la nación a un renacer espiritual
y a volverse a Dios. Josías fue alguien que buscó honrar la casa de Dios, la mandó a restaurar, sacó todo lo impuro que había en ella, le devolvió lo sacro, lo santo, quitando los elementos de adoración a ídolos paganos, invirtió recursos, esfuerzos para que la casa de Dios luciera como merecía lucir. Él respetó las leyes de Dios. En medio de esa restauración, cuando fue encontrado el libro de la ley, él hizo llamar a los pocos sacerdotes honestos que había para preguntarle qué hacemos con esto. Fueron a buscar una profeta para consultarle acerca de qué es lo que Dios esperaba que hicieran. Buscó honrar la ley de Dios. Volvió a celebrar la Pascua, la cual nunca debía haberse dejado de celebrar. El constructor construye lo que es necesario edificar y el rey derriba lo que es necesario tirar abajo. Y estas dos figuras, la de constructor y la de rey, nosotros también la encontramos en nuestro Señor Jesucristo. Yo no quiero romperte la idea melancólica de quién era el carpintero de Nazaret, porque a mí me gusta decir que el carpintero un día dejó el delantal y agarró la corona. Pero la realidad es que la palabra griega que lo designa es tectón y que en realidad es mucho más que carpintero. Es un término que se identifica para nombrar a un constructor. Y Cristo en realidad fue aquel que vino a construir el reino de Dios aquí en la tierra. Y también fue aquel que vino a gobernar y a quien nosotros reconocemos como el Rey de Reyes y el Señor de Señores. Estos dos oficios son los que Cristo llevó adelante. Y para que alguien pudiera transformarse en un verdadero discípulo de Dios, necesita ser como Él. Cuando Él decía, bueno, tiene que ser como un constructor y como un rey, estaba diciendo, tienen que ser como yo. Nosotros hemos llamados a ser constructores, audaces y a ser sabios gobernantes. El pasaje comenzaba diciendo que una multitud seguía a Jesús y que Él se dio vuelta y los miró. Y cuando Él te mira, no mira cómo estás vestido, no mira cómo estás peinado, no mira cómo estás despeinado. Él mira el corazón. Y en esa mirada llena de ternura, de amor, tal vez con expectativa, Él dice, el que no me ama, más que a su propia vida, el que no me pone en el primer lugar en su corazón, no puede ser mi discípulo. El que no decide voluntariamente tomar su cruz cada día, no puede seguirme. Y Él les enseñaba, no es una decisión apresurada. No puede ser una decisión emocional. La psicología moderna enseña que la religión es para los débiles, pero la realidad es que la vida espiritual tiene que ser muy, muy valiente para vivirla, para ir en contra de la corriente, para decir no cuando todos dicen sí, porque es lo más fácil, para elegir ser distinto, porque sabes que el mundo vive de una manera desordenada. Él dijo, cuando te peguen una cachetada, lo más fácil es sacudirla con la derecha los dientes. Y Él dice, pone la otra mejilla. Eso sí que es difícil. La vida cristiana es solo para valientes. Ser un verdadero discípulo
es una decisión 100% racional. Obviamente que todo tiene un marco emocional, cantar canciones, adorar en el Espíritu, sentir la presencia de Dios, son todas cosas emocionales que tienen que ver con el corazón, con los sentimientos. Pero la decisión de ser un verdadero discípulo es algo que tiene que ser bien pensado. Porque muchos empiezan a construir una vida de fe y se pierden en el camino. Porque muchos pretenden gobernar desde el Espíritu, pero ante ciertas batallas caen derrotados por falta de sabiduría. Nehemías, el constructor, dijo: no puedo ir a perder tiempo con ustedes, porque la obra que estoy haciendo es muy grande, no se puede detener. Josías el rey, aquel niño que fue sentado en el trono, decidió limpiar el templo de Dios. Dijo: esto no corresponde, acá está mal. Destrozó los lugares de prostitución que estaban dentro del templo. Derribó los lugares de adoración. ¿Y saben qué más hizo? Él mató a todos los sacerdotes que ofrecían sacrificios a los ídolos. Hay cosas que alguien que quiere gobernar no puede simplemente dejar de lado. Hay que matar. Hay pecados que no solo uno tiene que estar dispuesto a abandonar, hay que arrancarlos de la vida. Hay decisiones que a veces uno toma a medias. Tenés que matarlas porque si no te van a terminar matando a vos. Y justo aquí, en este momento, después de dar esta enseñanza, Jesús habla acerca de las parábolas. Justo acá en donde Jesús pone el estandarte de cómo es un verdadero discípulo, Él dice: porque yo necesito transformar el mundo. Yo necesito que aquellos que me van a seguir estén dispuestos a pagar este precio porque ellos tienen que continuar mi obra. Y Jesús enseña 3 parábolas. Bueno, enseña más, pero yo te voy a mencionar 3 nada más. La de la oveja perdida, la moneda extraviada y el hijo pródigo. Las conocés, las habrás leído. Un pastor, 100 ovejas, se le pierde una, deja las 99 y sale en busca de esa única perdida. En una empresa, el 1% de pérdida se toma como una variable de ajuste o como una pérdida aceptable. Pero en el reino de Dios, ese 1% que se pierde importa. Importa. Y un verdadero seguidor de Jesús deja todo por ir a buscar a esa única que se estaba perdiendo. Una mujer tenía 10 monedas y dentro de su casa se le pierde una. La parábola enseña que la mujer enciende lámparas, empieza a barrer, empieza a limpiar, hasta que encuentra la moneda que se le había perdido. Porque las matemáticas del reino, ese 10% es muy importante. Aquella mujer no se conformaba solo con saber que al final de cuentas la moneda estaba perdida, pero estaba dentro de la casa. Ella no escatimó en esfuerzos, hizo traer luz y empezó a limpiar y no descansó hasta encontrarla.
Porque cuando se trata de restaurar algo, el 10% es importante. Y la última parábola que quiero hacer mención es de aquellos dos hermanos, en donde uno voluntariamente decidió perderse, irse lejos de la casa del padre, romper el vínculo familiar, malgastar su vida, y se fue a vivir perdidamente. Y cuando lo malgastó todo, vino el hambre, la desesperación. Y la parábola dice que tuvo un momento de lucidez, estando en el medio del barro, entre los cerdos, y él decidió volver a casa. No sabía si lo iban a aceptar, no sabía cómo lo iban a recibir, pero cuando venía caminando a lo lejos, la palabra de Dios dice que el padre estaba mirando y cuando lo vio, salió corriendo. Hay toda una simbología, porque en la cultura del Medio Oriente el varón no muestra los pies, él se arremangó sus vestiduras, salió corriendo, rompió con el protocolo y corrió a abrazar a su hijo, que estaba sucio, humillado, en vergüenza, lo había perdido todo, no solo material, sino emocionalmente, estaba roto por dentro y no alcanzó ni siquiera a pedir perdón, aunque lo intentó, pero su padre no le dio tiempo, lo abrazó, lo bañó, lo vistió, le dio calzado, anillo, vestido y mandó a preparar la mejor fiesta. Porque las matemáticas del reino, el 50% es muy importante. Y el padre estaba dispuesto a perdonar todo, con tal que su hijo se vuelva a sentir amado dentro de la casa. Jesús necesita tener verdaderos seguidores, personas que con toda conciencia y determinación acepten las implicancias y pagar el precio de lo que es un verdadero discípulo de Cristo, dispuestos a construir hasta el final, determinados a derribar todo lo que se presente como obstáculo, porque son estos seguidores los que continuarán con su obra redentora. Serán ellos los que tendrán que ir a buscar a esa única oveja perdida. Alguien que solamente es un simpatizante o sigue a Jesús puede decir, bueno, esa oveja me tiene podrido, ya fuimos 20 veces a buscarla y si no quiere que se quede allá. Pero un discípulo de Cristo sabe cuánto costó esa vida y la va a ir a buscar una y otra vez y todas las veces que le sea necesario. Alguien que simpatiza solamente, es un admirador de Jesús, podría conformarse con saber que aquella moneda extraviada y al fin de cuentas sigue estando en la casa. Porque no sé si lo sabes, pero dentro de las iglesias hay muchos que siguen extraviados. Y bueno, pero está acá, en algún momento le va a caer. Un discípulo de Jesús trae luz, barre, limpia, hasta que puede restaurar a esa vida perdida. Hasta que ese que estaba en la casa extraviado puede vivir en plena libertad. La parábola del hijo pródigo es un manual de enseñanza en sí mismo. Las malas decisiones, los arrebatos de la juventud, el desprecio por la casa familiar y hacer oídos sordos a los consejos del padre siempre te van a alejar de la casa y siempre te van a llevar a la destrucción. Pero tenés que saber que hay un Padre amoroso, representado en un discípulo de Cristo,
dispuesto a abrazar, a perdonar. No hay nadie que esté tan sucio a quien un discípulo de Cristo no esté dispuesto a abrazar, aunque se ensucie. No hay nadie que esté tan lejos a quien un discípulo de Cristo no esté dispuesto a ir a buscar. ¿Qué somos? ¿Simpatizantes? ¿Amigos de la iglesia? ¿O discípulos? La tarea sigue siendo la misma en importancia, en trascendencia y en urgencia. Y los requisitos siguen siendo los mismos para los que deciden continuar la obra de Cristo. 8 años tenía Josías, 8. No hay excusas. Se puede transformar todo lo que está a nuestro alrededor, por más chico que seamos. Y Nehemías, en 52 días, reconstruyó lo que no pudieron hacer en 50 años. A partir de hoy, 52 días, va a caer un miércoles 19 de noviembre, cumpleaños de Andresito. No está Andrés, ¿no? Mariela y Omar, ¿están? No. ¿Andresito está ahí? Bueno, el 19 de noviembre es el cumpleaños de Andresito, pero aparte es el cumpleaños de La Plata. Pero aparte son 52 días a partir de hoy. Y yo quiero hacerte un desafío. Que todo lo que has procurado reconstruir durante muchos años, todo lo que quisiste edificar y no pudiste, sea material, espiritual, familiar, solo vos sabés que has querido construir durante tantos años. Hoy quiero presentarte un Dios que le sobran 52 días para hacer que eso que anhelás se vuelva una realidad en tu corazón. Pero necesita que tengas el corazón de Nehemías. Alguien que ame a su pueblo, que conozca su palabra, que sienta dolor por el sufrimiento ajeno y que esté dispuesto a ponerse a trabajar para su reino. 52 días, lo que nunca pudiste alcanzar. El 19 de noviembre, qué lindo culto ese miércoles. ¿Dónde está Lucas? Va a tener que preparar algo especial, hijo. Ya decreto, no hay reunión de oración, va a haber un culto ese día, culto de testimonio, va a tener que preparar una palabra, Lucas. ¿Qué soñás? ¿Qué anhelás? ¿Qué está en tu corazón? Para jugar en el equipo de Pablito tenés que tener entre 38 y 58. Para alcanzar los sueños de Dios, de 8 años hasta 120. Y que se vuelvan realidad. ¿Me acompañás a orar? Ponete de pie, por favor. ¿Dónde están los músicos? Vengan un cachito.
Quiero hacerte un llamado a que dejes de ser un simpatizante, alguien que tiene cierto aprecio por Dios, para que te vuelvas un discípulo. Las multitudes lo seguían a Jesús. A él no le importaban los números. Él dijo, las demandas son esta. En un momento se le fueron todos. Miró a los 12 y le dijo, ¿ustedes también se quieren ir? Y Pedro dijo, ¿a quién iremos? Señor, ¿a quién iremos si solo tú tienes palabras de vida eterna? Un verdadero discípulo es alguien que cambia el mundo que tiene a su alrededor. Su familia, sus amigos. Un verdadero discípulo es alguien que entiende que fue llamado para gobernar, para tener autoridad. Un verdadero discípulo es alguien que ama a Dios más que a todas las cosas en el mundo. Y Juan dijo, ¿cómo van a amar a Dios si no puedes amar a tu hermano, al que ves, al que tenés al lado? Necesitamos amar, perdonar, para aprender a amar a Dios como Él pretende que lo amemos. Y cuando lo ponemos a Él en primer lugar, no son tus decisiones, no son tus pensamientos, no son tus acciones, es Dios obrando a través de tu vida y cambiándolo todo a su alrededor. Un grupo reducido de personas incultas, sin conocimiento, sin recursos, supieron amar a Cristo con todo el corazón. Llenos de debilidades, de dudas, de temores, pero que amaban a Cristo con todo el corazón. Salieron por el mundo y lo cambiaron. ¿Cómo no vas a cambiar a tu familia? ¿Cómo no vas a cambiar a los que están al lado tuyo? Necesitas aprender a gobernar en el espíritu, en el mundo espiritual. Fuiste llamado para gobernar. Pero primero hay que fructificar y hay que multiplicar. Fuiste llamado para vivir en la autoridad del cielo sobre la tierra. Cuando ellos le dijeron, Señor, enséñanos a orar, Él dijo, oren de esta manera. Que venga tu reino sobre nosotros. Que se haga tu voluntad en mi vida y aquí en la tierra como se hace en el cielo. Pero alguien que gobierna tiene que gobernar primero su corazón. Tiene que gobernar su santidad. Josías mandó a cambiar todo lo que estaba mal. En el templo había altares de prostitución. Mirá hasta dónde había llegado la hipocresía del pueblo. Y Josías mandó a destruir todo aquello que estaba en el templo de Dios. Y la palabra nos enseña que nosotros somos templo del Espíritu Santo. Dios mismo vive en nosotros. Y es tiempo de que este templo sea santificado, sea derribado, sea quitado todo lo que no le agrada a Dios.
para vivir en santidad, para gobernar sobre los pensamientos, sobre las actitudes, para gobernar sobre lo que miramos, sobre lo que decimos, sobre lo que escuchamos. Y de esa manera dejaremos que Él gobierne a través nuestro, para que cambie nuestra realidad. Estad quietos, dijo el Señor, y ved mi salvación. Necesitamos aprender a estar quietos y a dejar que Él obre en nuestras vidas. Vamos a adorar a Dios y después oramos. Ven, Señor, como dijiste, derrama tu gloria